Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática para este día, lunes 29 de abril. Se titula Transmitir la Palabra de Dios. Leeremos 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 6 y 2 de Corintios 2:14. Hacemos la pregunta: ¿qué nos dicen estos pasajes acerca de la confianza que tenía Pablo, a pesar de los desafíos que enfrentaba al proclamar la verdad de la palabra de Dios? Leemos 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Estos pasajes destacan la firmeza de Pablo en su compromiso con el Evangelio y su confianza en que a través de sus sufrimientos y desafíos la gloria de Dios se manifiesta y alcanza a más personas. Pablo ve estos desafíos no como obstáculos, sino como oportunidades para demostrar la obra y el poder de Dios en su ministerio. El apóstol Pablo enfrentó dificultades abrumadoras en su tarea de difundir el Evangelio. Sin embargo, tenía la confianza de que la palabra de Dios acabaría triunfando, porque, como dijo, nada podemos contra la verdad, sino solo en favor de la verdad. 2 de Corintios 13:8. Los reformadores se enfrentaron a pruebas similares. No obstante, por fe permanecieron fieles a la palabra de Dios. Un ejemplo de valentía frente a probabilidades aparentemente abrumadoras es William Tyndale. El mayor deseo de Tyndale era dar a Inglaterra una traducción exacta y legible de la Biblia. Decidió traducir la Biblia a partir de los idiomas originales y corregir algunos de los errores de la traducción de Wycliffe de hacía 200 años. Finalmente, Tyndale también fue arrestado y juzgado. Muchos ejemplares de su versión de la Biblia impresas en Worms, Alemania, fueron confiscadas y quemadas públicamente. Su juicio tuvo lugar en Bélgica en el año 1536 después de Cristo. Fue condenado a la hoguera por herejía. Sus verdugos lo estrangularon mientras lo ataban a la hoguera y luego quemaron su cuerpo. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo a viva voz y se describen como: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Dios respondió milagrosamente a la oración de Tyndale. A los 4 años de su muerte se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia. En 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacobo, King James, basada en gran medida en la obra de Tyndale. Los 54 eruditos que elaboraron la obra se basaron mayormente en la anterior traducción inglesa de Tyndale. Una estimación sugiere que el Antiguo Testamento de la Biblia, King James, de 1611, es en un 76% traducción de Tyndale y el Nuevo Testamento en un 83%. En 2011, la versión King James celebró su 400 aniversario y superó el hito de los 1.000 millones de Biblias impresas, al haber sido traducida a 2.454 idiomas. Ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. El sacrificio de William Tyndale valió la pena. Sin importar lo difícil que pareciera ni lo desafiante que fueran las circunstancias, Tyndale y sus colegas creyeron en la Biblia, confiaban en que Dios estaba obrando según el propósito de su voluntad. La vida de Tyndale fue determinante para la eternidad. Ahora les invito a leer Daniel 12:3 y Apocalipsis 14:13. Dice de la siguiente manera: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿De qué manera se explican estos textos a la vida de Tyndale? ¿Qué estímulo te dan estos textos respecto a la oportunidad
que tienes de influir sobre los demás para la eternidad? Este pasaje o estos pasajes reflejan la labor de Tyndale, quien a pesar de la persecución se dedicó a traducir la Biblia al inglés para que la palabra de Dios fuera accesible a todos. Su trabajo iluminó el entendimiento de muchos y su influencia perdura como las estrellas en el firmamento. Tyndale, quien fue ejecutado por su fe y su traducción de la Biblia, se ajusta a este mensaje. Aunque su vida terminó en martirio, su legado y sus obras continúan impactando a generaciones futuras. Para nuestra propia vida, estos textos nos animan a buscar la sabiduría y vivir de manera que nuestras acciones tengan un impacto duradero. Nos recuerdan que aunque enfrentamos dificultades, nuestro esfuerzo por compartir la verdad y la justicia puede tener un eco en la eternidad. Tyndale es un ejemplo de cómo una vida dedicada a una causa noble puede influir en el mundo mucho más allá de nuestra existencia terrenal. Termino con el comentario de la señora Elena White en el libro El deseo de toda la gente, página 626. La siembra de la semilla del Evangelio no tendrá éxito a menos que esa semilla sea vivificada por el rocío del cielo. Antes que un solo libro del Nuevo Testamento fuese escrito, antes que se hubiese predicado un sermón evangélico después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles que oraban. Entonces el testimonio de sus enemigos fue: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Hechos 5:28. Que Dios nos ayude cada día a ser transmisores de la palabra de Dios donde quiera que nos encontremos. Que Dios te bendiga.